En esta clase vamos a analizar cómo los fenómenos químicos se pueden interpretar desde el punto de vista de la hipótesis atómico-molecular. Veremos que en un fenómeno químico como una reacción química, lo que cambia es cómo están unidos los átomos, pero la cantidad y el tipo de átomos presentes se mantiene constante. Comencemos analizando una reacción como por ejemplo la reacción del hidrógeno con oxígeno. Para visualizar la reacción, veamos un corto video demostrativo. Aquí vemos una clase y el demostrador está explicando que hay una llama y en el tanque hay oxígeno e hidrógeno. Y aquí acabamos de observar que hubo una explosión y un fogonazo, lo que indica que claramente hubo una reacción química. Esta reacción es muy importante desde el punto de vista de la historia de la química. Fue estudiada por Antoine Lavoisier, que es considerado uno de los padres de la química a finales del siglo XVIII. Lavoisier conocía los siguientes hechos experimentales acerca de esta reacción. Sabía que el hidrógeno, que es un gas incoloro, reacciona con el oxígeno, que es otro gas incoloro, para dar agua. Es importante destacar que en ese momento ni el hidrógeno ni el oxígeno se llamaban de esta manera. De hecho, fue Lavoisier que propuso esos nombres, y el nombre hidrógeno justamente significa el gas que produce agua. Lavoisier también sabía que la reacción consume 2 volúmenes de hidrógeno por cada volumen de oxígeno. Y como conocía la ley de los gases ideales, eso significaba que la reacción consumía el doble de cantidad de hidrógeno que de oxígeno. Finalmente, también sabía, porque lo demostró él, que el agua se descompone para dar hidrógeno y oxígeno. Es decir, que el agua no era una sustancia elemental, tal como proponían otros autores. A lo anterior le agregó 2 hipótesis. Por una parte, supuso que tanto el hidrógeno como el oxígeno son sustancias simples, es decir, que contenían un solo elemento. También supuso que en una reacción química los elementos se conservan. En otras palabras, que el agua debía contener hidrógeno y oxígeno. En base a las consideraciones anteriores, propuso un esquema de reacción y también propuso que estas reacciones podían representarse a través de ecuaciones químicas como la que mostramos a continuación. Esta reacción nos dice que 2 moles de hidrógeno reaccionan con 1 mol de oxígeno para dar 2 moles de agua. Este mismo razonamiento lo podemos interpretar en términos de la hipótesis atómico-molecular, que dice que en una reacción química se conservan el tipo y la cantidad de átomos. En nuestro caso, del lado de los reactivos tenemos 4 átomos de hidrógeno y 2 átomos de oxígeno, y del lado de los productos tenemos 2 moléculas de agua que también tienen 4 átomos de hidrógeno y 2 átomos de oxígeno. En esta reacción se rompieron 2 enlaces hidrógeno-hidrógeno y un enlace oxígeno y se formaron 2 enlaces oxígeno-hidrógeno en cada molécula de agua. Es decir, que en una reacción química no cambia ni la cantidad ni el tipo de átomos que están involucrados, pero sí cambia cómo están unidos. Como cambia cómo están unidos, eso significa también que cambia la energía potencial que lo caracteriza. Es decir, que en general la energía potencial de los reactivos será distinta de la energía potencial de los productos. En el caso particular que nos ocupa, la energía potencial de los reactivos es mayor que la energía potencial de los productos, es decir, la energía potencial del hidrógeno y el oxígeno es mayor que la energía potencial del agua, y esto se expresa en la liberación de energía que observamos a través de la aparición del fogonazo y la explosión.
Esta observación es general para todos los fenómenos químicos, es decir, se mantienen siempre la clase y la cantidad de átomos, pero cambian las interacciones que están presentes. Otro ejemplo de fenómeno químico son los cambios de estados. En los cambios de estado, lo que cambian son las interacciones intermoleculares. Veamos un ejemplo. Para las moléculas diatómicas de los halógenos, vemos que se presentan como gases, pero en el caso del bromo también está presente como líquido y en el caso del yodo también está presente como sólido. La transformación de bromo líquido en gaseoso y la transformación de yodo sólido en gaseoso los representamos a través de las siguientes ecuaciones, donde la G significa que el bromo y el yodo están como gases, la L significa que el bromo está como líquido y la S significa que el yodo está en estado sólido. Otro fenómeno químico es la disolución. En este caso, las interacciones que mantienen unido el sólido son reemplazadas por las interacciones entre las partículas y el solvente. En este caso en particular, vemos que una sal amarilla, el cromato de potasio, es disuelto en agua para dar una solución también amarilla. Esta reacción la representamos con la siguiente ecuación, donde la S significa que el cromato de potasio es un sólido y el símbolo de AC significa que los iones potasio y los iones cromato están disueltos en la solución acuosa. Al combinar la solución amarilla anterior con una solución incolora de nitrato de plata, se observa la formación de un precipitado rojo. Este es otro fenómeno químico, una reacción de precipitación. Esta reacción de precipitación la representamos a través de la siguiente ecuación, donde lo que estamos diciendo es que los iones plata y los iones cromato, que están en solución acuosa, tal como lo indica las letras AC, se combinaron para formar un sólido que es el cromato de plata, tal como lo indica la S en la ecuación. Es importante destacar que en esta reacción o en esta ecuación no estamos mencionando ni los iones potasio ni los iones nitrato, ya que no participan de la reacción de precipitación. Si pesamos las dos soluciones de la reacción anterior antes de mezclarlas y luego las volvemos a pesar luego de producida la reacción de precipitación, observaremos que la reacción ocurrió sin que hubiera un cambio de masa. Esta es una observación común para todos los fenómenos químicos y es compatible o se deduce con la hipótesis atómico-molecular, ya que si las reacciones ocurren con conservación de la cantidad de átomos y cada átomo tiene asociado su masa, es de esperar entonces que también se conserve la cantidad de masa. Otra clase de fenómeno químico son las reacciones redox. En esta clase de reacciones es posible reconocer un reactivo que se reduce y otro reactivo que se oxida. Por ejemplo, al sumergir un alambre de cobre metálico en una solución incolora de nitrato de plata, observaremos que se deposita plata metálica sobre el alambre de cobre y se forma una solución celeste de iones cobre. Esta reacción la representamos a través de la siguiente ecuación, que dice que los iones plata acuoso se redujeron a plata metálica, mientras que el cobre metálico se oxidó al cobre 2 acuoso. En las unidades siguientes analizaremos todos estos fenómenos químicos con más detalle.